¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este video que vamos a reflexionar sobre dos aspectos importantes, dos tendencias diferentes, como es los ateos o el ateísmo versus los teístas o creyentes en Dios, en lo que cabe el término. Ateísmos versus teísmos. Ateísmos versus teísmos. Y creo que hacer esta reflexión desde una mirada filosófica, reflexiva, viendo algunos autores, pueden aportar muchísimo a la educación. Siempre he buscado en YouTube estos debates entre los ateos y los agnósticos, sí, que son similares. Ateos y agnósticos son similares, pero son diferentes. Es un grupo, los ateos y los agnósticos versus los teístas que pueden dividirse en varios grupos. Los ateos no creen en Dios, no creen en ninguna fuerza sobrenatural, desechan lo que es especialmente la metafísica, más allá del mundo físico, y definitivamente niegan a Dios, niegan la existencia de Dios, están en contra de las religiones, de cualquier tipo de creencia religiosa. Los agnósticos, los agnósticos, por otro lado, ni niegan ni aprueban la existencia de un Dios. Los agnósticos ni niegan, ni aprueban o ni afirman la existencia de un Dios. A muchos agnósticos se les cataloga de ateos, pero sí hay que diferenciar entre ateos y agnósticos. Ateos no creen definitivamente en Dios, no creen en ningún aspecto religioso. Los agnósticos, en cambio, a diferencia de los ateos, ni dicen que hay Dios, ni niegan que hay Dios. No son como los ateos que niegan a Dios. Los agnósticos ni niegan ni afirman. Como que les resulta indiferente estos debates y estas reflexiones, esos son los agnósticos. Por otro lado, tenemos a los teístas, ¿sí? Dentro del teísmo tenemos una diversidad de perspectivas. Tenemos el teísmo, el monoteísmo, ¿sí? Un solo Dios, el monoteísmo, pero también tenemos el panteísmo. eh, Dios está en la naturaleza, ¿sí? Dios está en la naturaleza, en los animales, en las plantas, en los ríos y en los seres humanos. Eso sería el panteísmo. Dios es la naturaleza. Mientras que el monoteísmo cree en un solo Dios, no acepta a otros dioses. Y el politeísmo, ¿sí? Poli quiere decir muchos, varios, teísmo, Dios, entonces varios dioses. Estos conceptos son elementales para este video que vamos a desarrollar el día de hoy. Digamos que los agnósticos están en un punto más intermedio entre los ateos y los teístas o religiosos. Los agnósticos están en un punto más intermedio. Y muchos de estos agnósticos se pueden encontrar en la filosofía y en la ciencia. En la filosofía y en la ciencia hay muchos agnósticos que ni niegan ni aprueban la existencia de Dios, no pueden ni afirmar ni negar la existencia de Dios. Entonces los agnósticos están en un punto intermedio. Y los ateos, evidentemente, que niegan todo tipo de creencia religiosa, esotérica, mística. Eso en términos bastante generales e introductorios, que creo que es importante irlos aclarando. Ahora, em, aquí tenemos a 12 personas, 12 pensadores
intelectuales que han escrito algunos libros, otros son youtubers, han producido videos, tienen algunos su propio canal de YouTube, y creo que es importante irlos reflexionando para este video en concreto. Los seis que ustedes ven a la izquierda, estoy hablando de Richard Dawkins, Yuval Noah Harari, Roxana Kramer, Rocío Vidal, José Luis Crespo, Ignacio Crespo. Los seis tienden a una perspectiva atea, tienden hacia el ateísmo. Por ejemplo, en el caso de Richard Dawkins, eh, mucha gente lo considera un ateo, a pesar de que él ha dicho que es un agnóstico. Es un agnóstico. Entonces, para algunos es un ateo, para otros es un agnóstico. Yuval Noah Harari es un historiador, escritor, también se le considera como ateo. Roxana Kramer, la filósofa argentina y youtuber, socióloga, también se ha manifestado como atea. Eh, Ignacio Crespo, José Luis Crespo y Rocío Vidal son youtubers, influencers que también se apegan más hacia el racionalismo, hacia el cientificismo y el materialismo, pues se consideran ateos. En el caso de Darío Zanragber, Darío Z, eh, él podríamos decir que sí es un agnóstico. Él es un agnóstico, un filósofo agnóstico, ¿sí? Que ni niega ni afirma la existencia de Dios, a pesar de que, por ejemplo, él, si ustedes buscan en YouTube, en el Internet, tiene varias conferencias ligadas a algunos personajes bíblicos, como Pablo de Tarso, al filósofo Agustín de Hipona o San Agustín. Él dedica conferencias y entrevistas sobre estos personajes bíblicos dentro de lo que es el catolicismo y el cristianismo. Darío Z. Entonces, podemos decir que él es un filósofo agnóstico. En, Eso en términos generales. Entonces, los seis que están a la izquierda serían ateos y los seis que están a la derecha podríamos decir que son teístas, a excepción de Darío Z, que se le considera más un agnóstico, pero que tiene conferencias sobre temas religiosos y de personajes bíblicos. ¿Sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Pero Rupert Sheldrake, Deepak Chopra, Enrique Dussel, Mario Saban y Agustín Laje están apegados a una perspectiva teísta, a una perspectiva del teísmo, a una perspectiva religiosa de la vida. ¿Sí? Entonces, creo que son personajes que hay que investigarlos, mirar sus vidas, sus obras. Muchos de ellos han publicado libros, por no decir todos. Si todos han publicado, que tenga conocimiento, todos han publicado sus libros. También producen conferencias, tienen conferencias en YouTube, entrevistas en YouTube. Algunos de ellos, como Agustín Laje, Enrique Dussel, Mario Sabán, Darío Zeta, la mayor parte sí tiene, casi todos prácticamente tienen canales de YouTube. No sé si Richard Dawkins y Yuval Noah Harari tienen canales de YouTube, pero de ahí todos prácticamente tienen su propio canal de YouTube. Entonces, aparte de escritores, son youtubers que difunden su pensamiento, que administran un canal de YouTube, que salen en medios de comunicación, es decir, son influencers. Entonces, para intentar contestar o intentar responder la pregunta si existe o no existe Dios, pues los que van a decir que no existen son los seis que están a la izquierda. Y los cinco, a excepción de Darío, los seis, a excepción de Darío Zanragber, estamos hablando de Sheldrake, Chopra, Dussel, Mario Saban y Agustín Laje, pues van a decir que sí existe Dios. Los que dicen que no existe Dios, ¿sí? Que no existe Dios o que incluso están en contra de la religión o de las religiones, están en contra de las perspectivas teístas,
creo que es importante escuchar sus argumentos. Estos 6 personajes, Dawkins, Harari, Kramer, Vidal, José Luis Crespo e Ignacio Crespo, tienen sus propios argumentos, incluso muchos de ellos han participado de debates en contra de las religiones, en contra del teísmo. Entonces, sus perspectivas científicas y filosóficas de estos 6 de la izquierda, pues evidentemente son materialistas, se apegan mucho al positivismo, a la ciencia, ¿sí? Entonces, la mayor parte son gente de humanidades, de filosofía y de ciencia que niegan la existencia de un Dios y están en contra de las religiones. Mientras que los otros 6, ¿sí? El caso de Darío Sangalber es un caso especial, pero los 5 que, además de Darío, que están a la derecha, pues evidentemente que afirman la existencia de una conciencia divina, de una conciencia divina. Por ejemplo, en el caso de Rupert Sheldrake, es un tema muy particular. Él es un biólogo, ¿sí? PhD en biología, tiene una conferencia en YouTube que lo pueden buscar, que se llama Los dogmas de la ciencia y podría decir los dogmas del materialismo científico. Y pues él critica al ateísmo y a los dogmas de la ciencia en esta conferencia. Y su perspectiva, pues evidentemente es teísta. Su perspectiva es desde la ciencia, pero con un fuerte componente del teísmo, de una existencia divina, de una existencia mística. ¿Sí? Quizás no igual al Dios católico o al Dios especialmente cristiano, sino que más desde una perspectiva biológica, él intenta complementar y argumentar la existencia de una conciencia divina. Y por eso es que él tiene una teoría que se llama la teoría de los campos mórficos o la teoría de los campos morfogenéticos. Incluso es un investigador de fenómenos paranormales que él dice que no es paranormal, sino que es algo cotidiano, como por ejemplo la telepatía. Él es un gran investigador de la telepatía, Rupert Shell, promotor de la teoría de los campos mórficos y de la teoría de los campos morfogenéticos. Entonces, tiene una perspectiva teísta de entender la vida, la ciencia y pues desde esa mirada hay que tenerlo en cuenta su perspectiva de la biología. En el caso, por ejemplo, de Deepak Chopra, bueno, aquí está mal escrito, Deepak Chopra, ya. En el caso de Deepak Chopra, él es un médico ligado a lo que es el hinduismo, ¿sí? Un personaje de la India, pero que prácticamente ha vivido toda su vida en los Estados Unidos, pero recupera mucho de lo que es la medicina ayurvédica de la India. Él es médico, científico, pero es un médico científico teísta. Se le ha catalogado en los círculos materialistas y científicos como pseudocientífico. Su perspectiva ha sido considerada pseudociencia. Ha escrito muchos libros ligados a una medicina del alma, a una medicina más ligada al hinduismo y a la espiritualidad. Entonces, su perspectiva de entender la medicina, a los seres humanos, la vida, es evidentemente teísta. Entonces, creo que leer sus libros, ver sus conferencias, ver sus debates, Deepak Chopra tuvo un debate que lo pueden buscar en YouTube con Richard Dawkins. ¿Sí? Richard Dawkins apoyando el agnosticismo y especialmente el ateísmo, ¿sí? Negando a la religión y a Dios desde una perspectiva biológica, materialista, científica, y en contra de las perspectivas de Deepak Chopra. Ese debate me parece buenísimo, lo pueden buscar en el internet, en YouTube. Y Deepak Chopra
desde una perspectiva del hinduismo, desde la medicina de la Ayurveda, desde la perspectiva de que la conciencia genera una realidad material, pues defendiendo una perspectiva de la conciencia, de la espiritualidad, desde su visión y desde sus libros que son vendidos mucho en el mundo. Entonces, ese debate es muy bueno entre Deepak Chopra y Richard Dawkins. Por otro lado, tenemos a Mario Saban. Mario Saban es un filósofo, escritor, psicólogo. Mario Saban es argentino. Eh, ha investigado mucho lo que es la cábala judía. Tiene varias charlas y conferencias sobre cábala judía, sobre misticismo judío, sobre historia del judaísmo y de la religión judía. También desde esa mirada judía también ha hecho reflexiones sobre el cristianismo y el catolicismo, al cual critica mucho Mario Saban, este argentino. Y su perspectiva es teísta judía. Su perspectiva es teísta judía y en contra del teísmo católico, en contra del teísmo cristiano, porque él reivindica la historia del pueblo judío. Es un investigador de la cábala judía, pueden buscarlo en YouTube y también leer sus libros. Si vamos más acá, tenemos a Enrique Dussel. Enrique Dussel, él es un filósofo de la liberación, un filósofo de la liberación que esta perspectiva ligada a la teología cristiana de la liberación tiene interpretaciones marxistas de la Biblia. Sin embargo, él es un creyente religioso, es un filósofo de la religión, un filósofo de la historia universal, con tintes marxistas o postmarxistas. Su perspectiva es desde la izquierda, desde el progresismo, pero también desde la teología de la liberación. Y la teología de la liberación y la filosofía de la liberación surgieron entre los años 60, especialmente del siglo XX, en muchos países de habla hispana y en América Latina. Y Enrique Luz Dussel se apega a una corriente teísta de la filosofía y de la historia desde una mirada de Marx. ¿Sí? Entonces, esto nos da a entender que no todos los progresistas ni todos los marxistas son ateos o son agnósticos. Tenemos el caso de Enrique Dussel, que es un creyente católico de la teología de la liberación, que es una teología apegada muy fuertemente al marxismo y al neomarxismo. Entonces, Enrique Dussel, en esa perspectiva, es un gran intelectual argentino que reside en México, profesor de la UNAM, que es importante también desde esa perspectiva teísta, como escribe mucho de su obra, muchas de sus publicaciones y libros. Y sí que ha publicado muchísimos libros, este filósofo, teólogo e historiador argentino-mexicano. Y de ahí tenemos a Agustín Laje. Lo menciono en varios videos que desarrollo. Él es un politólogo, filósofo, su perspectiva es paleoliberal, paleolibertaria. Ha escrito algunos libros con Nicolás Márquez, este argentino, Agustín Laje, youtuber, tiene gran influencia y es un crítico de la izquierda, es un crítico del progresismo. Él se considera de derechas, ha escrito recientemente en el 2022 un libro que se llama La batalla cultural contra el progresismo, contra el neomarxismo. Entonces, la perspectiva de Agustín Laje es paleolibertaria y pues es un creyente de la religión cristiana y católica. Es un creyente de la religión cristiana y católica y pues muy cercano a Pablo Muñoz Iturrieta y a otros personajes de Argentina y de Ecuador como Mamela Fiallo, que son muy apegados a la religión católica y cristiana. Bueno, eso en términos generales. Entonces, para intentar responder a la pregunta si existe Dios o no existe, pues hay que revisarlos a estos autores, ¿sí?
creo que es importante entender que dentro del teísmo hay una diversidad. Hay el teísmo católico, hay el teísmo católico de la liberación, y dentro de esa perspectiva católica también hay mucha diversidad. Dentro del cristianismo hay una gran diversidad también. Está el cristianismo protestante, por ejemplo. Y de ahí tenemos a otros pensadores como Deepak Chopra, que rescata la filosofía de Oriente, del hinduismo, Mario Saban, que rescata el judaísmo, Rupert Sheldrake, desde una perspectiva biológica, teísta, defiende pues esta conciencia más divina, estas perspectivas espirituales de entender la biología. Y Darío Sanjagber, que es un agnóstico, pero que desde sus conferencias y libros ha hablado mucho de personajes bíblicos como Pablo de Tarso o San Pablo dentro del catolicismo, y también de Agustín de Hipona, así como de otros personajes, y muy cercano también a sacerdotes de la teología de la liberación Darío Z. ¿Sí? Eso creo que es importante. Evidentemente, yo tengo mis propias perspectivas. mm, no sé si vale decirlo, pues no creo que tenga mucho problema en decirlo. Mis perspectivas no es ni agnóstica ni atea. Mi perspectiva es evidentemente teísta, ¿sí? Yo sí me considero un teísta, un gnóstico. Creo que desde esa mirada, pues aporto a la filosofía, a la psicología. Sí tengo un pensamiento más apegado al teísmo. Y si bien no estoy de acuerdo mucho con el ateísmo y el agnosticismo, pues eso no me quita divulgar también a otros pensadores que están en esa perspectiva, ¿sí? eh, Siempre me estoy cuestionando, reflexionando, y si bien me crié en una familia católica, cristiana, y pues familiarmente, culturalmente, me he desarrollado en la perspectiva católica, yo creo que es importante también otras herramientas que nos permitan investigar otras formas de espiritualidad. Y por eso he divulgado y he aprendido también otras perspectivas teístas como el mismo hinduismo, que es una perspectiva politeísta. He investigado sobre el budismo, he investigado sobre el cristianismo protestante, he investigado también sobre el cristianismo gnóstico, ¿sí? También la filosofía hermética. Todas estas corrientes están apegadas al teísmo. Pero si bien me considero una persona más teísta, no sé si católica, mi cultura, mi familia es católica, pero yo siempre creo en una perspectiva ante todo teísta, más que puramente católica, ¿sí? Eh, Más bien he sido crítico con la religión católica, pero como mi familia, mi contexto es católico, pues no dejo de participar desde una perspectiva cultural en eventos evidentemente católicos. Pero el catolicismo de América Latina creo que está en sincronicidad con tradiciones espirituales, ancestrales e indígenas. Entonces, el catolicismo de Sudamérica y de pueblos como el mío no son muy filosóficos ni son muy teológicos, más bien son, es un, es un catolicismo más apegado a tradiciones culturales ancestrales e indígenas, como las tradiciones de los cañaris, por ejemplo, y pre-incas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, yo creo que también hay que investigar más, y por eso he puesto a Mario Sabán, porque las raíces del catolicismo y del cristianismo, pues evidentemente están en el judaísmo, y especialmente en el judaísmo místico que promueve Mario Sabán. Pero hay otros también pensadores teístas y judíos que nos pueden hacer grandes aportes, grandes aportes.
Creo que eso es importante. Entonces, si alguien me pregunta en este momento, 2022, no sé qué vaya a pensar yo dentro de un mes, de 2 meses, de un año, de 5 años, de 20 años, de 50 años, si es que Dios me da vida y salud, no sé qué vaya a pensar después. Puede que después me haga agnóstico o ateo, pero yo me considero más una persona teísta, ¿sí? Pero muy respetuoso de y también divulgo a personajes agnósticos y ateos como los que ven en pantalla. Creo que nos hacen aportes muy importantes Yuval Harari, Roxana Kramer, Rocío Vidal, aunque muchas cosas no estoy de acuerdo con ella, pero bueno, de José Luis Crespo, Ignacio Crespo, Richard Dawkins. Sí, a pesar de que no estoy de acuerdo con ellos, creo que hay que divulgar su pensamiento, ¿sí? Y darlo a conocer. Si vamos un poco más a otros personajes de la historia, algunos de ellos ya están fallecidos, otros están vivos. Asimismo, los 6 personajes de la izquierda son más agnósticos y ateos. Agnósticos, Antonio Piñero y Adolfo Reutemann. Ateos, Steven Pinker, Albert Ellis, el psicólogo, Frederick Skinner, el psicólogo, Stephen Hawking, el físico. ¿Sí? Estos, especialmente Pinker, Ellis, Skinner y Hawking, son ateos. Antonio Piñero y Adolfo Reutemann son más agnósticos. Y de ahí tenemos a pensadores teístas, como el escritor y mitólogo Joseph Campbell. Creo que su trabajo es importante y esa línea hay que divulgarla. Joseph Campbell es un analista de mitología comparada y de religión comparada. Creo que sus aportes pueden ser muy interesantes, han sido muy importantes. Si bien he visto algunos videos sobre él, quisiera en un momento leer sus libros, leer su obra, ver más videos sobre él en YouTube. Creo que es importante este personaje del siglo XX. Y de ahí tenemos a Carl Gustav Jung, que también fue teísta, sí, fue un médico, psiquiatra, teísta, y pues yo he venido difundiendo mucho en mi canal de YouTube la psicología analítica del doctor médico, psiquiatra y psicoterapeuta Carl Gustav Jung. Y de ahí, también dentro de la perspectiva teísta, tenemos a Bert Hellinger, el fundador y promotor de las constelaciones familiares del alma. Creo que es un ser místico, psicólogo, ex sacerdote católico, filósofo y que mucha gente sigue su perspectiva. Stanislav Grof, un médico, psiquiatra y psicoterapeuta promotor y uno de los fundadores y pilares de lo que es la psicología y la psicoterapia transpersonal. Creo que también sus libros, sus conferencias, su perspectiva de la psicología es importante. Tenemos a Joel Ben-Haviv, que es un youtuber, él es un judío investigador, filósofo e historiador del judaísmo y del cristianismo. Tiene un curso completo sobre cristianismo desde la mirada judía. Creo que hace aportes muy, muy relevantes. Y Sigmund Freud, pues un médico neurólogo, padre y fundador del psicoanálisis. Recordemos que él provenía de una familia judía y pues a pesar de que no mezclaba mucho su religión judía con la ciencia, con su medicina y psicoterapia, pero con rasgos también muy importantes del judaísmo, Sigmund Freud. Eh, estos son otros personajes que vale difundirlos, ver su vida, su obra, sus conferencias, sus videos. Siempre es importante reflexionar. Como les decía yo, mi perspectiva es más teísta, por lo tanto, respaldo mucho el trabajo de Campbell, de Jung, de Bert Hellinger, de Benjamin, Sigmund Freud y Grof. No estoy de acuerdo con todo lo que ellos plantean, pero evidentemente estoy más hacia el lado del teísmo hoy, en octubre del año 2022. Mañana o dentro de muchos años, no sé cuál será mi perspectiva, pero hoy, aquí y ahora, pues estoy más en esa línea. Sin embargo,
yo considero que hay que difundir el pensamiento de agnósticos como Antonio Piñero y Adolfo Rodman, y de ateos como Steven Pinker, Albert Ellis, Frederick Skinner y Stephen Hawking. ¿Sí? Hawking, Pinker, Ellis y Skinner evidentemente son ateos y están en contra de cualquier perspectiva psicológica o filosófica o teológica que recupere la espiritualidad, la conciencia, ¿sí? La conciencia entendida como una conexión con lo divino, con lo sagrado. Entonces, por eso es que yo me considero un poco más desde una perspectiva teísta, pero, insisto, yo creo que no hay que negar ni los aportes de los ateos y de los agnósticos. Creo que nos enseñan muchísimo. Bueno, eso en cuanto a ateos, agnósticos y teístas. Ateos, agnósticos y teístas. Hay que entender que hay una diversidad de perspectivas, pues creo que hay que seguir investigando, seguir promoviendo el pensamiento, la filosofía. Eh, Siempre invito a la autodidacta, a la autodidáctica, ser autodidactas. Y eso creo que es importante. Seguiré haciendo videos sobre estos temas, pero yo lo que promuevo es que ustedes sigan investigando, sigan comprendiendo, conociendo los temas, pues el hecho de que yo me alinee a una perspectiva no quiere decir que niegue la otra mirada, porque siempre hay que promover esta diversidad, comparar fuentes, contrastar información. Creo que si podemos hacerlo esto, pues mucho mejor. Con esto, pues voy terminando. Invitarles a que se suscriban a mi canal de YouTube como Elvis Orellana Espinosa. Asimismo, me pueden seguir en las otras redes sociales como Facebook, TikTok, Instagram, LinkedIn. Y además me pueden escribir a mi número de teléfono WhatsApp, donde que les puedo brindar cursos online sobre temas de filosofía, de psicología, de humanidades. Estoy a las órdenes. Con esto me despido, cuídense mucho, pasen bien. Chao, chao.